Bueno, chicos y chicas, bienvenidos a esta primera sesión del curso o cátedra Estructura de Datos 2. Ya con algunos tuve la oportunidad de compartir en Estructura de Datos 1. Entonces digamos que ya conocen más o menos la mecánica de las sesiones, mantener el micrófono silenciado a menos que yo les solicite participación, ser paciente y respetuoso frente a cualquier impasse técnico que pueda suceder durante la sesión, pedir la palabra para intervenir y en el chat no usar mayúsculas porque eso se considera irritar en las etiquetas del internet. Para los que no me conocen, mi nombre es George Arregocés. Soy ingeniero de sistemas, especialista en seguridad informática. Llevo un poco más de 7 años en el campo académico dictando clases para diferentes universidades y corporaciones, más que todo el área de programación en C++, estructura de datos, fundamentos de programación. En el campo laboral llevo ya más de 10, 12 años trabajando en el área de soporte, en el área de seguridad. Actualmente estoy vinculado con una empresa de tecnología llamada ASIC y en esa empresa tenemos a cargo el manejo de toda la infraestructura tecnológica de el Banco de Vivienda. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, más que todo, digamos que de una manera muy resumida, ese es mi venir en todos estos años. El objetivo de la asignatura que ustedes sean capaces de asignar, comprender, resolver y ampliar variedad de problemas computacionales, diseñando e implementando soluciones eficientes y de calidad como resultado de la aplicación de un proceso metódico. Digamos que la metodología de trabajo que vamos a tener se desarrollará aplicando una metodología teórico-práctica, la cual se desarrollará de manera participativa entre ustedes y yo, en la que plantearemos problemas, veremos bastante parte teórica, resolveremos ejercicios, desarrollaremos código fuente. Digamos que esa va a ser más que todo la parte teórica en las sesiones prácticas. Y en una que otra sesión se dejarán planteados algunos problemas para que ustedes resuelvan en casa o tengan que investigar algún tema y lo suban a la plataforma como una manera de poder evaluarlos. Digamos que más que todo los que ya trabajaron conmigo estructura de datos 1 saben más, un poquito más cómo es la mecánica. Igual en el transcurso del curso vamos a ver cómo se desarrollan cada una de las sesiones. El método de evaluación, el 30% corresponde a las actividades asistencia, muy importante. Ya saben que con 3 inasistencias, si no me traiciona la memoria, se pierde la asignatura. 4, ingeniero, 4. 4, listo, Roosevelt, gracias por la corrección. Con 4 inasistencias se pierde la asignatura. Ojo con eso, no quiero tener problemas al final de que, profe, de que yo no pude porque en el trabajo no me dieron permiso, pero resulta que no me enviaron ninguna excusa, ni justificación, ni ningún tipo de documento o algo que me certificara de que efectivamente no pudieron asistir a la sesión porque tuvieron un inconveniente, ya fuera laboral o otra índole.
¿Por qué les digo eso? Porque en la cátedra pasada me pasó de que varios estudiantes se quejaron de que tenían inasistencias, pero nunca me enviaron ningún tipo de excusas. El otro 70%, un 15% corresponde al primer corte, puede ser un parcial o un taller. El segundo corte, también el 15%, puede ser un parcial o un taller o una exposición. Y el 40% que ya sería el parcial final o trabajo final. ¿Alguna duda hasta ahí? Ojalá que sea entrega de trabajo final, no parcial. Pues en estructura de datos uno les puso un trabajo final y la verdad no me fue muy bien. Entonces ya estoy reevaluando eso a ver si les hago una evaluación a ver si así se ponen un poquito más las pilas. Tranquilo, profe. Eso, Y no se eso preocupe. en el tiempo va uno mirando y va mejorando las cosas. Sí, no se preocupe. Igual yo nunca los trato mal, como les digo. La idea tampoco es rajarlos ni nada por el estilo. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar la cátedra Estructura de Datos 2? La desarrollé o la definí y la dividí en 4 partes. Teniendo en cuenta de que son 20 secciones, vamos a dedicarle 5 secciones a cada tema, por decirlo de esa forma. ¿Cómo así, profe? En las primeras 5 secciones, como yo sé que de pronto están un poquito fuera de forma, por decirlo así, nos vamos a dedicar a repasar todo lo que vimos en estructura de datos 1, que fue programación secuencial, vectores, matrices, punteros, listas, pilas, colas, etcétera. Digamos que en estas primeras 5 sesiones nos vamos a dedicar a recordar todo lo que vimos en estructura de datos 1. Ya para las siguientes 5 secciones empezamos con el contenido de la cátedra como tal, que es árboles. Vamos a ver la teoría general de árboles, su definición, vamos a ver qué son los árboles B, qué son los árboles binarios, los árboles BB, que son árboles binarios de búsqueda, los árboles ABL, y vamos a, más que todo, en esta cátedra vamos a ver poca programación, pero bastantes ejercicios prácticos en papel, así que váyanse preparándose porque el tema de árboles y el tema de grafos requieren bastante análisis y desarrollo en papel. ¿Por qué les digo que no va a haber tanta programación? Porque los algoritmos de árboles y de grafos como tal ya están definidos. Nosotros lo único que vamos a hacer es estudiarlos y saber cómo se aplican, pero no vamos a inventar nada nuevo. Ya los algoritmos como tal de estos tipos de datos ya están definidos. Lo único que vamos a hacer es estudiarlos. Por eso nos vamos a enfocar más en resolver ejercicios prácticos. De la sección 11 a la 15, que serían las siguientes 5 secciones, vamos a estudiar los grafos. Los conceptos básicos, la terminología, que son grafos dirigidos, que son grafos no dirigidos, cómo es su recorrido, cómo es su ordenamiento topológico, cómo se recorren grafos en amplitud y profundidad, y esas métricas que están en negrilla corresponden a su segundo parcial. El segundo parcial o el segundo corte en los grupos que vamos a definir
hicimos el módulo pasado o en la cátedra pasada, van a hacer un trabajo escrito donde me van a definir o me van a desarrollar cada uno de estos algoritmos de grafos. Igual esto es para que ya lo vayan teniendo en cuenta y lo vayan meditando. En el trabajo me van a decir y desarrollar los algoritmos de Warshall, los de Print, el de Ruskal, el de Distral, el de Floyd y el PERCI-PM. El día del parcial, el día de la fecha del parcial, me van a entregar el trabajo. Y vamos a hacer la misma mecánica que hicimos con el parcial final de estructura de datos 1. Aleatoriamente voy a escoger y el primer grupo que salga me va a exponer Warshall, el segundo grupo que salga me va a exponer Print, el tercero Ruskal y así sucesivamente. Pero ahora mismo no se preocupen por eso, que todavía falta para eso, pero si quieren desde ahora ya pueden ir buscando teoría al respecto. Y en base a eso vamos a desarrollar y vamos a proponer algunos problemas y vamos a ver cómo se aplican los grafos a la vida real y todo ese tema. Y ya la parte final, vamos a, digamos que a profundizar un poco más en el conocimiento de las estructuras de datos y vamos a ver algo que hace parte de mi carrera y mi diario vivir en la seguridad, que son los algoritmos criptográficos. O sea, vamos a ver de dónde viene eso, vamos a ver un poco de historia, introducción a la seguridad de datos, vamos a ver un poco de historia de criptografía, los conceptos básicos. Vamos a estudiar la base matemática de la encriptación. Aquí nos vamos a dar cuenta de que sí debimos haber prestado atención en las clases de cálculo 1, de cálculo 2, cuando nos dieron integrales, derivadas y todo ese tema que de pronto dijimos, no, eso jamás lo vamos a aplicar en la vida real. Pues les comento que sí lo vamos a aplicar porque en criptografía tiene una base matemática bastante grande. Y vamos a ver un poco los métodos de encriptación simple, de llave pública, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ver algunos ejercicios respecto a los algoritmos criptográficos. ¿Alguna duda, inquietud hasta este momento de cómo se va a desarrollar el curso? Señores, señoritas. No, señor. Listo. Entonces, entremos en materia. Yo siempre les pedía un resumen ejecutivo. Vamos a saltarnos un poquito aquí y vamos a entrar en materia. Entonces, en estructura de datos 1, lo primero que hicimos fue definir qué era un algoritmo y todo eso. Ya eso yo asumo que ya ustedes lo saben, así que digamos que resumí un poco las diapositivas. Si son buenos observadores se darán cuenta que son exactamente las mismas, de pronto uno que otro cambio. Como les dije, la idea es hacer un repaso de lo que vimos en la estructura de datos 1. Entonces tenemos que las estructuras algorítmicas se dividen en tres: en secuenciales, en condicionales y en cíclicas. En las secuenciales tenemos las instrucciones de asignación de entrada y salida. En los condicionales, ya los vamos a ver, hay dos tipos, simples y múltiples, y en las estructuras cíclicas encontramos el para, el mientras que, el haga hasta, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tenemos en los condicionales, en el simple, tenemos el sí, normalito, una sola condición, y una sola condición que nos permite tomar una decisión. Por ejemplo, en la imagen tenemos que se inicia el algoritmo,
se ejecuta el proceso y dependiendo de si se cumple o no se cumple, se desarrolla el proceso. Si no se cumple, se va al final del programa y no ha pasado nada. Ya esto lo estudiamos en estructura de datos 1, es solo una manera de hacer un repaso muy rápido. En las dobles tenemos que si se cumple la condición se ejecuta un proceso, si no se cumple se ejecuta otro. Entonces, veamos la diferencia. Aquí si se cumple se ejecuta el proceso y va al final. Si no se cumple se va al final. Acá en la doble, si se cumple, se inicia un proceso. Si no se cumple, se inicia otro proceso. Un proceso y va al final. Y veíamos o estudiamos también los condicionales anidados, que no era más que unir de manera consecutiva condiciones de sí y no. Y dependiendo de la condición, se iban a ir cumpliendo las instrucciones en la forma en la que nosotros lo determinábamos. Entonces, de manera muy rápida, esa es la explicación del condicional sí y del condicional sí, no. Hablamos también de los operadores lógicos. Hablamos del operador y, que equivalía al AND o al y, que siempre nos devolvía sí, solo si los dos operadores son verdaderos, o lo que es equivalente a 0. En cualquier otro resultado era falso. Entonces teníamos que preguntábamos si el dato que estoy buscando es igual al dato que me preguntó el usuario. Entonces, si las dos condiciones se cumplían, decíamos es dato encontrado o ese tipo de cosas. Teníamos el operador o tenemos el operador o, que devuelve verdadero si cualquiera de las expresiones evaluadas es verdadera o distinta de 0, como nosotros lo queramos definir. Y en caso contrario, devuelve falso. Teníamos el operador no o no, que devuelve verdadero cuando la expresión evaluada era falsa o era 0, o en caso contrario devolvía falso. Y estudiamos el condicional switch, que no era más que una, lo llamamos en su momento, que era una, nos servía para hacer los menús, porque dependiendo de la opción o condición que se cumplía, ejecutaba un proceso. Entonces, veíamos que el switch en C++ solicitábamos al usuario que escogiera una opción. Esa opción podía ser numérica, podía ser un carácter, y dependiendo de esa opción ejecutábamos el bloque de instrucciones correspondiente a la opción que escogiera el usuario. También vimos que esta instrucción break no era única y exclusiva del switch, sino que también la podíamos utilizar en algoritmos de cualquier tipo para interrumpir la ejecución de los ciclos iterativos, ya fuera un para, fuera un mientras que, o fuera una gasta, pero que el break no lo podíamos utilizar en los condicionales como el sí o el sí no. Entonces, digamos que hay para refrescarle un poco la memoria. Entonces teníamos las estructuras iterativas. Decíamos que iterar no era más que repetir un ciclo o condición o proceso hasta que el usuario lo determinara o hasta que nosotros lo determináramos. Decíamos que entre los ciclos iterativos teníamos el para, que lo que hacía era definir el número de iteraciones, repeticiones que se iban a hacer dependiendo a una variable que nosotros determinábamos. Decíamos que la estructura
era algo más o menos como esto. Teníamos una entrada, definíamos una variable límite, que era hasta donde se iba a repetir el para, y dentro del para teníamos una variable que iba incrementando hasta que llegara a la variable límite que habíamos definido. Dentro de la variable límite y la variable que iba haciendo de contadora, íbamos ejecutando el bloque de instrucciones. El mientras que era otra de las expresiones iterativas. Entonces decíamos que el mientras que lo que hacía era ejecutar un bloque de instrucciones hasta que se cumpliera una condición dada. Entonces decíamos, mientras que A sea verdadero, ejecute. Entonces, mientras que el valor de A no cambiaba a falso, el ciclo se seguía cumpliendo. Si llegaba un momento en que la variable A cambiaba de verdadero a falso, se detenía el ciclo. Más o menos esta es la estructura. Y teníamos también el ciclo haga hasta. Y decíamos que la diferencia entre el haga hasta y el mientras que era en donde iba ubicada la instrucción de repetición. Decíamos que mientras que en el haga hasta estaba al final, en el mientras que estaba al principio. Digamos que de manera muy rápida, esas fueron las estructuras iterativas que estudiamos: el para, el mientras que y el haga hasta. En las de condicionales estudiamos el si y el switch. Estudiamos también las variables contadoras y las variables acumuladoras. Decíamos que las variables contadoras eran las que nos ayudaban a contar, valía la redundancia, y dependiendo de ese contador que se incrementaba o se decrementaba, se iban a ejecutar o no ejecutar un determinado bloque de instrucciones. Y por otro lado teníamos a las acumuladoras, que al igual que las contadoras se incrementaban o se decrementaban. La diferencia era que para la suma en las variables acumuladoras, para iniciar empezaba en 0 y para hacer multiplicaciones iniciaba en 1. Ya eso lo vimos en los ejercicios prácticos, el por qué se inicializaba en 0 y por qué se inicializaba en 1. Entonces, chicos, de manera muy rápida, ya esto ustedes lo conocían, ya lo habíamos visto en el curso pasado. Así que ahora, para refrescar la memoria, vamos a empezar a hacer ejercicio.